Muy buenos días a todos los queridos estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de la Universidad de Yopal. Este es un tema correspondiente a la asignatura de Derecho Procesal Civil Especial y que espero sea de alguna utilidad para sus estudios durante el pregrado y posteriormente para el consultorio jurídico e igualmente para los exámenes preparatorios. Mi hoja de vida: doctor en Derecho Pontificio Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral de la misma universidad, especialista en Derecho de Familia, Universidad Autónoma de Bucaramanga, externado de Colombia, diplomado en Habilidades Docentes, Instituto Tecnológico de Educación Superior de México. En cuanto a la experiencia laboral, docente, pregrado, Facultad de Derecho de la UNAP, con las clases de Derecho Agrario, Derecho Procesal Civil General, las que dicté en alguna oportunidad. En este momento, docente de la Facultad de Derecho de la UNAM, Procesal Civil Especial, coordinador de las especializaciones en Procesal Civil, Bucaramanga, convenio Universidad Autónoma de Bucaramanga con la Universidad del Atlántico, convenio Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Unisangil, convenio Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Popular del Cesar. El tema tiene que ver con las disposiciones especiales del actual proceso declarativo, tal como se consagra en el Código General del Proceso. Vamos a mirar dos, que correspondían a las antiguas disposiciones del proceso ordinario. Esas disposiciones especiales tienen que ver con la resolución de compraventa y con la declaración de pertenencia. En cuanto al primer aspecto, resolución de compraventa, vemos cómo el artículo 406 del Código de Procedimiento Civil fue reproducido por el artículo 374 del Código General de Proceso, con una salvedad. En lugar de la competencia asignarse al juez civil municipal o juez civil del circuito del domicilio del demandado o del lugar de ubicación del inmueble, en el actual Código General de Proceso la competencia se determina por la ubicación del inmueble. Se mantiene el aspecto cuantía del factor objetivo y hoy día con el Código General de Proceso hay que acompañar o por lo menos señalar la cuantía con base en el avalúo catastral. En cuanto a la declaración de pertenencia, vamos a encontrar algunas disposiciones especiales que sirven de apoyo a este estudio. Artículo 25.12, que contiene la noción de la prescripción. El artículo 25.17, que señala que cuando se trata de prescripción, las reglas se le aplicarán en favor y en contra del Estado, lo que está dando a indicar que existen bienes del Estado que son susceptibles de prescripción, y el artículo 25.19 que señala que los bienes de uso público son imprescriptibles. En cuanto a las clases, el Código Civil señala dos clases de prescripción. Estamos hablando de la prescripción adquisitiva de dominio, porque el artículo 25.12 también se refiere a la prescripción extintiva, y esta clase de prescripción la encontramos en los artículos 25.35 a 25.45. Entonces, el Código Civil consagra dos clases de prescripciones: la prescripción adquisitiva ordinaria y la extraordinaria. Muy rápidamente vamos a ver los requisitos de las dos clases de prescripción del Código Civil. Prescripción ordinaria: posesión material; posesión regular, posesión sin interrupción, y el tiempo: 3 años para bienes muebles, 5 años para bienes inmuebles. En cuanto a la prescripción extraordinaria, también se exige la posesión material, posesión sin interrupción, posesión sin violencia, sin clandestinidad, y el tiempo, que es de 10 años. La Ley 200 de 1936 consagró por primera vez en Colombia la prescripción agraria. Esta ley fue reformada por la Ley Cuarta de 1973. Veamos muy rápidamente sus elementos.
primer elemento tiene que ver con la posesión, ya no es la posesión material del Código Civil, sino la posesión económica consagrada en el artículo 1 de la Ley 200 del 36, que implica la explotación económica a través de ocupación con ganado, a través de cementeras, plantaciones, etc. Tenemos también como requisito para que se dé esta clase de prescripción que la posesión sea irregular, posesión ininterrumpida, tiempo 5 años, y hay un elemento novedoso que es la buena fe inicial en el momento de entrar a ocupar el terreno, que el poseedor considera que es baldío cuando en realidad es de propiedad privada. De acuerdo con la Ley 9 de 1989, reformada por la Ley 388 de 1997, tenemos también otra clase de prescripción adquisitiva, como es la prescripción urbana o prescripción para vivienda de interés social. Se requiere que el valor del inmueble no exceda los 135 salarios mínimos mensuales. Los requisitos son iguales a la prescripción ordinaria y a la extraordinaria del Código Civil, a excepción del tiempo. Se exige para la prescripción urbana ordinaria 3 años y para la prescripción urbana extraordinaria un término de 5 años. Respecto a los trámites para la declaración de pertenencia, voy a hacer una comparación entre la legislación anterior y la legislación actual. Prescripción ordinaria y extraordinaria del Código Civil. Se aplicaba el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil con las disposiciones generales del proceso ordinario. Cuando se trataba de prescripción urbana o para vivienda de interés social, el trámite era el del proceso abreviado. Tratándose de prescripción ordinaria, extraordinaria, agraria, cuando el poseedor ha explotado económicamente el terreno, entonces había que distinguir si el predio era superior a 15 hectáreas o no excedía de esta extensión. En el primer caso, para el primer caso se aplicaba el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil junto con las disposiciones generales del proceso agrario, y para el segundo caso, predios inferiores a 15 hectáreas, decreto 508 con las disposiciones generales del proceso ordinario agrario. Veamos qué pasó a partir de la vigencia de la Ley 1395 del 2010. Desaparece el proceso abreviado, desaparece el proceso agrario, y a partir de la vigencia del Código General de Proceso va a desaparecer no solamente estos tipos de procesos, sino toda la legislación agraria contenida en el decreto 2303 de 1989. En conclusión, más fácil para estudiar, el trámite hoy para estas clases de declaración de pertenencia sería el artículo 375 del Código General de Proceso con las disposiciones del proceso declarativo. Habiendo estudiado o analizado la competencia, vamos a ver la legitimación activa, la legitimación pasiva y los anexos que se deben acompañar a la demanda. Legitimación activa, el poseedor que considera haber reunido los requisitos para solicitar la declaración de pertenencia, el acreedor en nombre de su deudor a pesar de la renuncia o la renuencia de ésta, y el comunero que habiendo explotado económicamente el terreno por 10 años, lo haya realizado, esta explotación económica, sin la autorización de sus demás comuneros, los demás copropietarios, o sin la autorización del juez. Legitimación pasiva, la demanda se debe dirigir contra las personas que figuren como titulares de derechos reales principales, y como novedad en el Código General de Proceso, se debe dirigir también contra el acreedor hipotecario o prendario, cuando exista esta clase de gravamen. Como anexos de la demanda se debe acompañar el certificado del registrador de instrumentos públicos. Tenemos un aspecto novedoso. Si se trata de solicitar la declaración de pertenencia de un terreno que forma parte de otro de mayor extensión, de todas maneras hay que acompañar el certificado del registrador de este último, es decir, del globo de mayor extensión. En todo proceso de esta naturaleza, entonces, surge como
anexo obligatorio este documento público. El numeral cuarto del artículo 407 y el mismo numeral del artículo 375 señala en qué caso no procede la declaración de pertenencia tratándose de bienes del Estado. ¿Cuáles son los bienes del Estado? Los bienes del Estado son los bienes de uso público, imprescriptibles de acuerdo con lo que señala el artículo 25-19, los bienes fiscales que tienen un contenido patrimonial, que son prescriptibles a la luz del Código Civil, imprescriptibles a partir de la vigencia del Código de Procedimiento Civil, pero hay que señalar que la Corte, en sentencia 530, Corte Constitucional del 10 de octubre del 96, declaró exequible este numeral del artículo 407. ¿Qué pasa cuando se formula una demanda y recae sobre uno de los bienes que acabo de señalar, bienes del Estado? Entonces el juez rechaza de plano la demanda y si se da cuenta posteriormente que se trata de un bien del Estado, entonces dictará un auto declarando terminado el proceso. Contenido del primer auto. El primer auto contiene la admisión de la demanda, ordena el emplazamiento a las personas indeterminadas, ordena la inscripción de la demanda y ordena también la instalación de una valla o de un aviso si se trata de un bien que se encuentra en un conjunto sometido a propiedad horizontal. Se realizan estas diligencias, estas actuaciones por parte del demandante. Entonces tiene que comunicar al Registro Nacional de Personas Emplazadas. El Registro Nacional de Personas Emplazadas publica la información y 15 días después se entiende surtido el emplazamiento. Este es un ejemplo de lo que va a suceder a partir de la vigencia del Código General de Proceso. Frente a la casa o al inmueble hay que ubicar una valla de esta naturaleza. Denominación del juzgado, el nombre de las partes, radicación del proceso, la indicación de que se trata de un proceso de pertenencia, emplazar a todas las personas que se crean con derecho a intervenir en el proceso y la identificación del predio. Tiene que elaborarse con una escritura de un tamaño de 5 centímetros de ancho por 7 centímetros de alto. Se inscribe la demanda, se aportan las fotografías al juzgado. Si no se puede aportar las fotografías porque se trata de un aviso colocado en el inmueble sometido a propiedad horizontal, entonces la fotografía será el aviso. Tiene que suministrarse estos documentos al juzgado y el juzgado ordena la inclusión de esta documentación en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia que llevará el Consejo Superior de la Judicatura por el término de un mes, dentro del cual los interesados podrán contestar la demanda. Si no se contesta la demanda dentro de este tiempo, entonces el proceso se toma en el estado en que se encuentra. El artículo 108 del Código General de Proceso, que contiene la publicación del emplazamiento, señala también que se designa curador ad litem transcurrido 15 días desde la publicación en la oficina o el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Y el artículo que estamos viendo, 375, ordena también la publicación y se hace la designación de curador ad litem. Entonces, para evitar esa dualidad, el inciso segundo del parágrafo primero del artículo 108 señala que hay que armonizar las publicaciones de los registros. Las pruebas, inspección judicial para constatar los hechos que van a darle soporte a las pretensiones de la demanda en cuanto a la solicitud de declaración de pertenencia. Si el juez lo considera pertinente, en lugar de realizar 2 audiencias, se realizará una. La inspección judicial entonces se realiza en el inmueble. Después de realizar la inspección judicial vienen las actuaciones posteriores del artículo 373 y en lo posible dictará sentencia en dicho lugar, dentro de la audiencia.
Efectos de la sentencia hace tránsito a cosa juzgada y producirá efectos erga omnes. Excepción perentoria de prescripción. Esto es la novedad en el Código General de Proceso. Imaginémonos que se formula una demanda reivindicatoria y el demandado considera que ha adquirido el bien por prescripción extraordinaria de dominio, por prescripción ordinaria, por cualquiera de las prescripciones que hemos estudiado. Entonces debe alegar como defensa por parte del demandado la excepción perentoria de prescripción, pero el demandado deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 5, 6 y 7 del artículo 375, es decir, la publicación del emplazamiento, acompañar el certificado del registrador. Y si pasado 30 días desde el vencimiento del término de traslado de la demanda no se ha cumplido con lo dispuesto en los numerales 6 y 7, el proceso seguirá su curso, pero en la sentencia no podrá declararse la pertenencia, tal como lo señala el parágrafo primero del artículo 375 del Código General de Proceso. Y el parágrafo segundo señala la disponibilidad del Registro Nacional de Procesos de Pertenencia en la página web del Consejo Superior de la Judicatura. Para terminar esta exposición, les recomiendo a ustedes, queridos estudiantes, que tengan en cuenta lo relativo al emplazamiento, que se surte de acuerdo con el artículo 108. Entonces, se registra o se lleva esta publicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas. El Registro Nacional de Personas Emplazadas publica la información remitida y el emplazamiento se entenderá surtido 15 días después de publicada la información. Surtido el emplazamiento, se nombra curador ad litem. Y el decreto, el artículo 375 también hace referencia a una publicación, pero no es publicación del contenido del edicto emplazatorio, sino el contenido de las fotografías, de la valla y de las fotografías del aviso que se debe fijar cuando está sometido el inmueble a propiedad horizontal. Allá también se fija esta comunicación, pero ya no en la oficina de registro de personas emplazadas, sino en la oficina de registro de procesos de declaración de pertenencia. Dentro del término de 30 días a partir de la publicación de ese contenido, entonces deben tener en cuenta ustedes que el demandado podrá ejercer su derecho de contradicción. Y no se les olvide lo que les acabo de decir, que en lo posible estas dos formalidades deberán estar unificadas. Muchas gracias.